Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 560. Mi nombre es Eliana Frutos, yo soy médica, especialista en clínica médica, residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, y hoy les voy a hablar sobre las bioseñales y los dispositivos hospitalarios. Estos ateneos forman parte del espacio formativo académico de la Residencia Interdisciplinaria en Salud, y en particular este ateneo es la segunda presentación del track de bioingeniería. Para dar comienzo, hablando de los dispositivos hospitalarios, recordemos que en el Ateneo anterior se hablaron de las bioseñales, los tipos de bioseñales y los tipos de biosensores que existen. Hoy vamos a hacer un enfoque un poco más aplicado y hablando de los dispositivos hospitalarios y de la captación de las bioseñales que pueden realizar, la verdad que uno rápidamente puede recordar lo que es el saturómetro, los electrocardiogramas, los monitores, los ventiladores mecánicos, ¿no? Pero más allá de ver estos dispositivos como en forma individual y de la capacidad que tienen para captar las bioseñales, yo los quiero posicionar en una situación particular que es la siguiente. Quiero que todos miren la imagen y nos posicionemos en el paciente crítico, ¿no? Este paciente es un paciente que va a estar vinculado con todos estos dispositivos hospitalarios, y estos dispositivos, o sea, pueden generar grandes cantidades de datos multimodales de forma diaria, inclusive es el paciente que genera la mayor cantidad de datos minutos en una institución, y todos estos dispositivos que generan todos estos datos incluyen tanto señales que pueden ser de forma de onda fisiológica, como solemos ver de presión arterial, electrocardiograma o respiración, como también los mensajes de alarma de estos dispositivos, también la captación de datos numéricos, ¿no? Entonces, la verdad es que se recopilan una gran cantidad de volumen, y si nos situamos bien, vemos que son estos datos de todas fuentes dispares, como dijimos recién, múltiples dispositivos. Esto, aunque están como disponibles visualmente para que el profesional pueda tomar, digamos, las decisiones clínicas al poder visualizar eh, todos los datos que se muestran, muchas veces estos datos son difíciles de adquirir y son difíciles también de almacenar en un formato digital. Y más allá de eso, el otro inconveniente que se presenta en este caso es que todos estos dispositivos muchas veces ni siquiera pueden interoperar entre ellos, y de hecho, en muy poco porcentaje en algunas instituciones, todos estos dispositivos médicos pueden estar integrados en la historia clínica del paciente. Entonces vemos cómo, por un lado el paciente, por otro lado los dispositivos y su captura, por otro lado la historia clínica electrónica. Entonces vemos todo como individualmente separado, y poder hacer la recopilación y la integración de toda la captación de los datos de estas vías señales, la verdad que termina siendo un desafío, ¿no? Y nos lleva a hablar un poco de muchas veces las limitaciones que hay a la hora de poder captar estas bioseñales, procesarlas y almacenarlas también, ¿no? Yo sé que muchos a lo mejor se terminen preguntando, ¿no? Bueno, hay un montón de sistemas que se han desarrollado para poder adquirir estos datos capturados, para que también se puedan procesar y almacenar y pueda ayudar, digamos, a los profesionales a la hora de la toma de decisiones. Pero más allá de que nos quedamos con esta información y lo que hablamos recién, muchos a lo mejor se preguntan qué utilidad clínica tiene hacer todo esto, ¿no? Más que nada, si uno, digamos, como históricamente se posiciona en ese rol del profesional intensivista, en el cual al lado de la cama del paciente, digamos, va a obtener todos los datos. Hoy en día, la verdad que la captación de las bioseñales está haciendo mucha tendencia, y con respecto a su utilidad clínica hay un amplio espectro. Yo me voy a enfocar en hablar solamente de 3 aspectos puntuales. Por ahí podría decirse como de lo más básico hasta la última tendencia o lo más complejo. Los 3 niveles requieren tener como una misma infraestructura de integración de, de estos dispositivos con los datos del paciente. Y vamos a arrancar por el registro automático de signos vitales. En este caso, en realidad, lo que queremos mostrar es que cuando uno está al lado de un paciente viendo el monitor con los signos vitales, como lo puede hacer un enfermero, como lo puede hacer un profesional médico, nos encontramos en este caso
con valores numéricos y con ondas captadas por esas señales, pero cuando uno ve el monitor es como una foto, es una foto del momento, y estos registros automáticos luego se tienen que pasarlos a la historia clínica. La mayoría no están integrados, por supuesto, y esto hace que sea un registro manual. Y la verdad que el registro manual de los signos vitales en la historia clínica puede tener, digamos, muchos aspectos negativos y complejos, como por ejemplo registrar un valor que es incorrecto, registrar el valor que es de otro paciente, y de por sí entender que hay como un desfasaje o un delay entre lo que uno ve como en esa foto del momento que ve el monitor y que luego va y lo registra en la historia clínica electrónica. Entonces es como si el dato en realidad nunca estuviese actual. Y lo importante en este paciente en particular, en el paciente crítico, es que es muy dinámico y los cambios son muy abruptos. Entonces tener como un monitoreo continuo, con un dato íntegro y preciso y actualizado, en donde cualquier profesional que tenga acceso a la historia clínica del paciente pueda observar los datos y registrar y captar los datos de ese monitor vinculado, es, digamos, muy valioso para la toma de decisión también clínica del momento y el registro. Y por supuesto hace a la seguridad del paciente. Entonces acá lo que tenemos para comentar es que, como pongo las referencias abajo, la verdad que hay bastantes papers que hablan sobre la evaluación del registro manual y la captación automática de los signos vitales, donde más allá de que en la mayoría se ve la tasa de error que figura en el registro manual y que esta tasa de error disminuye en esta captación automática, también otro aspecto positivo es que reducen, digamos, la carga laboral. En la mayoría de estos estudios es lo que reportan, digamos, el servicio de enfermería, que es el que generalmente registra todo este monitoreo continuo del paciente, ¿no? Y otro dato muy importante, que es lo que siempre viene reportando la HIMSS, que en el último reporte, va igual de algunos años ya, lo que reporta es que de todos los hospitales, digamos, que ellos hacen las encuestas, solamente un pequeño porcentaje de hospitales, y menos de un tercio en realidad, tienen estos dispositivos integrados a la historia clínica. Y esto habla de nuevo de lo que son las limitaciones, ¿no? Porque para poder hacer la integración, digamos, de la captación de estas bioseñales del monitor a la historia clínica electrónica, nos encontramos con el problema de que en la mayoría de las instituciones hay distintos tipos de monitores, de distintas marcas, y el mercado también hace a que muchas veces no se pueda interoperar con esos dispositivos. Y por eso termina siendo, digamos, un desafío. Así que bueno, en este recorrido como de utilidad clínica de la captación de las bioseñales, vamos como de lo más elemental y básico, como una captación automática de signos vitales en la historia clínica electrónica, y vamos a pasar a otras utilidades, como por ejemplo la consulta de bioseñales procesadas. Entonces, si nos volvemos a situar en este paciente otra vez, vemos uno de los monitores, podemos captar esos signos vitales integrados en la historia clínica y registrarlos automáticamente. Pero en este concepto no salimos como de esa foto, de ver en el momento y captar en el momento con la historia clínica electrónica y registrarlo. Es un momento único, vemos como un continuo, solamente va a haber como un continuo de registros. Pero en este procesamiento de bioseñales, que es también lo que están, digamos, implementando en muchas terapias intensivas, es esta integración de los, ya sea de monitores o de respiradores o de otros dispositivos, poder integrarlos y darle al profesional, por medio de una interfaz, digamos, acceso a esos datos de las bioseñales y acceso a estos datos pero procesados. O sea, no solo puede consultar y ver las ondas de registro, sino que a su vez lo puedan procesar y visualizar esos registros y poder ver la tendencia de los valores de las bioseñales, ya sea de onda o sea numérica. No solo para verlo como en tiempo real, sino también para hacer consultas pasadas. Y esto es importante porque, por ejemplo, si vemos el caso de un paciente que hace de golpe un paro cardíaco, pero tiene un registro previo de su monitoreo hace media hora, sin nada llamativo, bueno, la verdad que podría acceder, si uno tiene la posibilidad de ofrecerle a estos usuarios
estas bioseñales almacenadas, podrían acceder en ese histórico de media hora y poder ver exactamente con minutos y segundos cómo fueron los distintos registros, cómo fueron las bioseñales. Estos son datos muy importantes para muchas veces entender las condiciones clínicas del paciente y darle también, digamos, la decisión clínica necesaria. Para eso vamos a hablar de este paper, que este paper básicamente habla de lo que acabo de explicar recién, por eso digamos lo hemos elegido, y lo que hacen ellos es describir la experiencia de la implementación de este sistema integrado, que lo llaman INSMA, que es un sistema de análisis y adquisición de datos multimodal, y este sistema INSMA tiene la capacidad de adquirir los datos de las bioseñales, procesarlas, visualizarlas, o sea, mostrarle gráficos a los usuarios y almacenarlas. Y esto se hace en el ámbito de la unidad de terapia intensiva, también en Estados Unidos, en Ohio. Este paper se publicó en junio del 2020 en el Journal of Biomedical Informatics y usa como fuente de datos principal lo que son los monitores IntelliVue de Philips, los MP70. Y las bioseñales más que nada que capta son de electro, de encefalogramas, la saturación de oxígeno y otros signos vitales en sí. Para poder explicarles un poco mejor cómo es que funciona, digamos, este sistema de INSMA, tenemos al paciente con su monitor donde se hace la captación, digamos, de estas bioseñales, y hay distintos módulos, ¿no? Tenemos el módulo como de la adquisición de los datos, en donde en este caso lo que hace es conectarse con este monitor donde va a extraer la información, y en este módulo el paciente selecciona el tipo de dato, el tipo de señal fisiológica que quiere, por supuesto, evaluar. El sistema lo que hace es extraer toda esta data como cruda en tres formatos, que uno va a hacer la forma de onda de esa bioseñal, o sea, la señal propiamente dicha, va a extraer las alarmas si es que contiene alarma, y va a traer un registro numérico. O sea, por ejemplo, si damos como ejemplo la saturación, va a traer la onda de lo que es la oximetría, en ese caso de pulso, las alarmas que hayan saltado según los distintos valores de saturación por lo que esté programado ese monitor, y va a traer el registro numérico que captó de esa saturación de oxígeno. Entonces, trae como los datos crudos de estos tres formatos, ¿no? Y lo muestra en el módulo de visualización para que el paciente pueda consultarlo o en tiempo real, o pueda hacer una consulta histórica dentro de un periodo definido que el paciente quiera consultar sobre estos tipos de datos. Entonces, para hacerlo un poco más real, digamos, a esta aplicación, este es uno de los monitores que ellos usaron, los Philips MP70, que si bien acá vemos que hay registro de signos vitales, también tienen, por supuesto, los sensores que van a captar para electroencefalograma y otras bioseñales distintas, ¿no? Y este monitor, o sea, lo que hace es que se pueden transferir, digamos, a una PC externa a través de una red de área local, y ahí pueden extraer los datos a cualquier PC externa en sí, y con los que vimos de los distintos módulos es donde se hace el diseño de estos módulos para la adquisición de datos. Esta es la adquisición de datos real que ellos muestran en su paper, donde los distintos números que están en los cuadros, donde el paciente selecciona el tipo de data que quiere, el tipo de señal, los datos, digamos, del paciente en sí, que igual desea obtener, y va a tener un output con la confirmación de los pedidos que sean correctos. Y para la visualización, digamos, de estos datos, lo que va a hacer es, como los captó, también los va a procesar, y al procesarlo les muestra estos gráficos, ¿no? No solo va a mostrar como el registro numérico, si quiere consultar el usuario, sino que va a graficar esa información, y todo ese procesamiento es muy útil también para los profesionales. Y con respecto a lo de consultas pasadas, también esta es la interfaz de consulta, donde selecciona el tiempo, el periodo de tiempo que considera el profesional, como por ejemplo hicimos el ejemplo del paro cardíaco, quiero ver la última media hora, cómo fueron los registros de electro, cómo fue el registro de la saturación y los otros parámetros que uno quiera consultar, y al hacer la consulta le va a mostrar en este módulo de visualización todos
registros, ya sea los registros de onda, y también les da la posibilidad de graficar estos mismos datos. Entonces, la verdad que pasando de una captación nomás de signos vitales a una interfaz donde se pueden acceder a estas bioseñales tanto en tiempo real, como una bioseñal ya un dato procesado, y para consultas históricas, y que a su vez esto también permite almacenarlos. Entonces los profesionales, más allá de las consultas históricas del momento o de un corto plazo para poder evaluar la conducta para con un paciente, también les sirve, digamos, como un repositorio para investigación. Y esto la verdad que nos da pie para hablar de la última tendencia que está habiendo con las bioseñales y que va de la mano con estos repositorios, ¿no? A partir de que se empezaron a crear todos estos repositorios de bioseñales, se empezó a usar todas estas bases de datos para entrenar con medio del deep learning modelos predictivos con distintos outcomes, por supuesto. Pero para hablar de esto, la verdad que hablando en sí de los repositorios, yo voy a nombrar 3 que son como las más conocidas, pero la más importante de todas es esta base de datos que se llama MIMIC, que es Medical Information Map for Intensive Care, que tiene 4 versiones. La primera, que es su versión original, y después cada vez le fueron agregando mayor información de los pacientes, lo fueron completando hasta llegar a la base de datos actual, que es MIMIC 4. Lo bueno de esta base de datos es que es pública, o sea, es gratuita de acceso, y por eso que también hubo como un boom de los modelos de inteligencia artificial usando todos estos datos de las bioseñales. Y esta base de datos, que tiene aproximadamente 40.000 pacientes, que es de terapia intensiva de Estados Unidos, de un centro médico israelí, y lo que hizo fue capturar todos estos datos de 2001 a 2012, y empezó capturando bioseñales, pero también datos demográficos, desde laboratorios, imágenes, fármacos, evoluciones clínicas. Entonces, lo bueno de estos repositorios es que vos tenés la información de la bioseñal captada, como la señal y su registro numérico, en el caso, por supuesto, que corresponda, y a su vez tenés toda la información que acompaña a esa bioseñal para enriquecer mucho más toda esta investigación. Por otro lado, tenemos otras 2 bases de datos más, si bien como que nosotros ahora en este tenor nos estamos enfocando mucho en los que son monitores multiparamétricos o electrocardiogramas, hay que también, digamos, dar a conocer que hay mucha información de captación de bioseñales en lo que es en el ambiente quirúrgico, en el ambiente de anestesia y en la parte de terapia intensiva, no solo la parte cardíaca, sino también la parte respiratoria, se está integrando con respiradores mecánicos y están obteniendo todos los datos obtenidos de las bioseñales. Así que bueno, volviendo a estos repositorios, acá tenemos sobre How, que es un repositorio coreano de 19.000 pacientes, también de una terapia intensiva y también de una sala de emergencias, donde obtuvo todos los datos del 2016 y 2019, estos datos en forma, digamos, de onda de bioseñales, tanto captadas por monitor con sus otros biosensores y también como signos vitales, y adicionó registros clínicos. Y después, como dije previamente, lo de la parte de anestesia y quirófano, tenemos otra base de datos que usa pacientes quirúrgicos. Captó también las bioseñales de las cirugías y de los signos vitales, y le adicionó, por supuesto, parámetros clínicos y de laboratorios. Acá yo voy a mostrar un poco lo que es MIMIC 3, que es la base de datos más usada que dije recién, para ver para que puedan ver, ¿no?, todas las variables que contiene, y marqué específicamente la que nos interesa, en este caso el repositorio de bioseñales, y cómo se dio la construcción de esta base de datos de MIMIC 3, ¿no? Y por otro lado, también para comentar esto, ¿no? O sea, está siendo como la nueva tendencia en Deep Learning, el repositorio de bioseñales, pero también porque hay mucha información en realidad que se la llama como información oculta, y que sí puede acceder, digamos, la inteligencia artificial, o que detecta la inteligencia artificial, y la parte humana no, digamos, por lo menos en estos estudios. Así que es por eso, digamos, que
Hay muchas predicciones con respecto a electrocardiogramas, a la parte de electroencefalograma por los pacientes epilépticos, y la verdad muchos modelos también predictivos. Para dar un ejemplo de la aplicación de esto, vamos a hablar de este estudio, que lo que hacen es desarrollar un algoritmo automatizado para detectar la fibrilación auricular en los pacientes internados en unidad de terapia intensiva con diagnóstico de sepsis. Y lo que hicieron acá es tomar la base de datos MIMIC3 y de ahí tomar toda la bioseñales, digamos, de los electrocardiogramas para entrenar y validar este modelo. Entonces, este estudio, que es bastante actual, o sea, fue publicado en enero del 2021 en el Journal of Biomedical Informatics en Estados Unidos, Boston, y la verdad que los objetivos que ellos se propusieron fueron desarrollar, validar y evaluar el rendimiento, o sea, de estos algoritmos para tanto identificar la FA durante enfermedad crítica, exclusivamente sepsis, y también para evaluar la detección prematura de latidos auriculares y ventriculares y signos precoces que puedan como antelar la aparición de una FA. Y también hicieron algunas comparaciones, ¿no? La parte de métodos, como criterios de inclusión, o sea, se incluyó a estos pacientes adultos que tenían diagnóstico de sepsis, el diagnóstico de sepsis definido, digamos, por la CIE-9, y con respecto al modelo, usaron esta base de datos que le habíamos dado previamente, tanto para entrenamiento como validación. Y agarraron 25 pacientes con FA y diagnóstico de sepsis, otros 25 pacientes sin FA pero con diagnóstico de sepsis, y todas, digamos, estas ondas de bioseñales captadas también eran revisadas manualmente por un electrofisiólogo especializado para evaluar, digamos, los diagnósticos que sean correctos o no de FA, ¿no? Entonces, la verdad que cuando uno habla de estos modelos de inteligencia artificial y de cuánto, digamos, pueden hacer la detección de, en este caso, un ritmo como fibrilación auricular, o detectar latidos precoces, o detectar signos, digamos, con antelación previo a ocurrir la FA, y los resultados que ellos mostraron fueron de 2.975 pacientes, porque de la base total solamente 14.000, casi 15.000 tenían el diagnóstico de sepsis, y de estos casi 3.000 tenían en realidad las bioseñales captadas de los electrocardiogramas para poder obtenerlas y entrenar estos modelos. Y como dijo previamente, o sea, cuando evaluamos o leemos sobre algún modelo de inteligencia artificial, hay tres cosas que sí o sí siempre tenemos que tener en cuenta en los resultados, más allá de cómo fue hecha cómo fue, digamos, desarrollado el algoritmo y cómo fue testeado y validado. Siempre hay que evaluar la precisión, la sensibilidad y especificidad, entre otras cosas por lo menos, y este algoritmo puntual para detectar FA y latidos precoces y con antelación tuvo una precisión del 94%, con un intervalo de confianza del 95%, que iba del 83 al 99%. Y lo llamativo, que no lo puse yo para no ir como tan profundo en el análisis, ¿no?, del algoritmo de inteligencia artificial, pero obviamente que a medida que ellos iban entrenando el modelo, cuando le iban agregando muchas más variables, por supuesto que la precisión aumentaba un montón. Así que tiene una precisión del 94%, una sensibilidad del 92% y una especificidad del 96%. Ahí sí hay entre ambos un intervalo de confianza que es mucho más amplio, 77-99, con respecto a lo que era la parte de la precisión, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar actualmente que hay un montón de estos modelos que, bueno, usan los repositorios de bioseñales, y después de pasar como con estas tres como grandes áreas de, bueno, qué utilidad tiene captar y procesar y almacenar las bioseñales, los vuelvo a dejar con la misma pregunta para ver si la pudimos responder, por lo menos en este Ateneo, mostrando las últimas, digamos, utilidades y tendencias con respecto a las bioseñales, y también para que puedan evaluar en sus instituciones, ¿no?,
no solo qué utilidad podrían realizar, sino también lo que dijimos previamente, ¿no? Las limitaciones que hay, inversión en infraestructura que tiene que ver, y que bueno, es importante capturar y almacenar las bioseñales, pero no solo para mostrar los datos en el momento histórico, sino también para evolucionar y entrenar modelos de inteligencia artificial. Así que muchas gracias por habernos escuchado este Ateneo. Los dejamos con el Ateneo siguiente, el jueves que viene, que va a ser sobre wearables en pediatría y va a estar a cargo de Joya Núñez, que es médica especialista en pediatría. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene.